Una comisión de figuras de alto perfil, tanto demócratas como republicanas, han concluido que las acciones que tomó Beijing provocaron la pandemia. Le han pedido a Estados Unidos que lidere la tarea de hacer que el gobierno chino rinda cuentas. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Nutan Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.nttv.com. Un nuevo informe señala que el Partido Comunista que gobierna China, el PCC, debe rendir cuentas por encubrir sistemáticamente la pandemia de la COVID-19, que ha causado billones con B de dólares de pérdidas económicas a Estados Unidos. Nuestra compañera del Epoch Times, Dorothy Lee, informó que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Heritage, Derek Morgan, dijo recientemente en Washington, mientras presentaba el documento de 64 páginas, lo siguiente. It's critical the United States take the leadership role in holding the Chinese Communist Party accountable for one of the most catastrophic cover-ups in human history. Es fundamental que Estados Unidos asuma el papel de liderazgo a la hora de ajustar cuentas al Partido Comunista Chino por uno de los encubrimientos más catastróficos de la historia de la humanidad, dijo el vicepresidente Morgan. El informe concluye que a diciembre de 2023, el costo estimado de la pandemia en Estados Unidos se había disparado a más de 18 billones con B de dólares. Esto representa alrededor del 13% de la riqueza neta del país de ese año. Esta cifra, según el informe, es un duro recordatorio del profundo impacto que esta crisis sanitaria mundial ha tenido en la nación. En el total, se incluyen los 8,6 billones con B de dólares en gastos debido a las muertes relacionadas con la COVID-19, 1,8 billones debido a que la producción económica fue disminuyendo a lo largo de los 3 años de pandemia, 6 billones del tratamiento de los síntomas persistentes de COVID prolongado que sufrieron los estadounidenses, más de 1 billón en gastos de salud mental y 435.000 millones en pérdidas educativas. El informe, que según reza el propio documento, elaboró una comisión no partidista que convocó la Fundación Heritage, no descarta la posibilidad de que otros gobiernos, instituciones e individuos hayan jugado un papel en la pandemia también importante. Sin embargo, concluye que el PCC ha estado jugando en una liga aparte, mostrando activa y agresivamente su oposición a la honradez, la transparencia y la rendición de cuentas en lo relativo al virus y su propagación. Esta conducta del gobierno chino, más que cualquier otra cosa, fue el origen próximo de la pandemia de la COVID-19. El origen próximo del SARS-CoV-2. Así se llamó el estudio que provocó polémica tanto científica como política y que se tomó oficialmente como referencia en Estados Unidos para desmentir que el virus se hubiera fugado del laboratorio de máxima seguridad de Wuhan, en China. Pero posteriormente se revelaría una relación entre los autores del informe y los funcionarios de salud pública que supuestamente habían financiado una investigación para potenciar los coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan antes de la pandemia. En otras palabras, con el tiempo, lo que se ha puesto en duda es la veracidad de este estudio del origen próximo. Pero eso es otro jardín en el que no entraremos por ahora. Hoy nos centraremos en lo que la comisión calificó como el encubrimiento sistemático del régimen. El nuevo y mortal virus SARS-CoV-2 aparecía por primera vez en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en el centro de China, a fines de 2019. La comisión descubrió que Beijing contó con un mínimo de 7 semanas durante las cuales pudo haber evitado que el brote se convirtiera en la pandemia que sacudiría al planeta. Sin embargo, según el informe, el PCC siempre eligió la opción contraria. En los primeros días, que fueron críticos para frenar la pandemia, Beijing no alertó al mundo para que se tomaran las medidas oportunas. En su lugar, optó por reprimir tanto a la información como a los que trataron de informar sobre la crisis sanitaria. En diciembre de 2019, la COVID-19 se había propagado rápidamente por toda Wuhan. Entonces los funcionarios locales ordenaron a las instituciones médicas que no compartieran ninguna información relacionada con el virus sin su autorización. La agencia de propaganda del partido
también desplegó un ejército de trolls para que borraran de la limitada Internet china cualquier información relacionada con los brotes. Además, según la comisión, el PCC silenció agresivamente al personal médico, a los periodistas y a otros tantos ciudadanos chinos, a veces encarcelándolos, porque intentaron advertir a otros y al mundo de la gravedad del virus. Beijing provocaría muertes innecesarias y más transmisiones, más contagios, porque criticó a los trabajadores sanitarios que comenzaron a llevar mascarillas mientras insistía en que no era posible la transmisión de persona a persona. Eso dice la comisión. La policía local también reprendió al doctor Li Wenliang, un oftalmólogo de Wuhan. Lo acusó de difundir rumores después de que publicó información alertando de un virus similar al SARS, dijo, en diciembre de 2019. El doctor Li murió más tarde después de contraer el virus de un paciente al que trataba. Se encarceló a los periodistas y a los activistas que intentaban ofrecer al mundo exterior una visión de primera mano de los primeros días de la COVID-19 en el país. Y algunos permanecen detenidos o viven bajo vigilancia policial hasta el día de hoy. Además de silenciar a los denunciantes y reprimir información que consideraban delicada, la comisión destaca que el encubrimiento sistemático del PCC también incluye tanto la divulgación de datos falsos como la retención de información vital sobre el virus. En uno de los ejemplos del informe, cuentan que las autoridades sanitarias chinas emitieron un aviso interno en enero de 2020. Ordenaron a los laboratorios comerciales que destruyeran las muestras existentes del virus o las entregaran. También les dieron instrucciones para que no publicaran los resultados de las investigaciones si no se habían aprobado previamente. Hasta el 20 de enero de 2020, los funcionarios chinos no revelaron que el misterioso virus podía transmitirse entre humanos. Incluso 2 días antes de que la comunidad internacional se enterara del incidente, las autoridades de Wuhan organizaron un banquete al que asistieron más de 40.000 familias. La comisión lo calificó como un evento de gran propagación, dijo. El 23 de enero de 2020, cuando se impuso el confinamiento en Wuhan, 7 millones de personas ya habían abandonado la ciudad sin someterse a pruebas de detección del virus. Salían de la ciudad o del país para pasar las vacaciones del Año Nuevo chino. Y esto provocó que surgieran brotes en más de 30 ciudades de 26 países debido a la gente que transportó el virus desde Wuhan. Cabe destacar que con el confinamiento restringieron o prohibieron los vuelos nacionales desde Wuhan, es decir, los vuelos desde Wuhan a otros puntos del país. Sin embargo, el régimen permitió que los vuelos internacionales siguieran funcionando sin problemas. Según el informe, antes de que el gobierno estadounidense impusiera restricciones de entrada a los visitantes chinos el 31 de enero, había 1.300 vuelos directos desde Wuhan a 17 ciudades de Estados Unidos. En el informe se puede leer esto. Beijing, con sus acciones, facilitó la propagación del virus fuera de sus fronteras sin que lo detectaran, a pesar de que conocían su letalidad y que se transmitía de persona a persona. El vicepresidente Morgan, de la Fundación Heritage, también señaló que ya han pasado casi 5 años desde que tuvo lugar el brote en Wuhan, China, y que no se ha hecho nada para que rinda cuentas. They believe they've gotten away with it. But inaction incentivizes the CCP to persist. Creen que se han salido con la suya, dijo el señor Morgan. Y continuó diciendo que si no se toman medidas en su contra, el PCC no se corregirá y seguirá forzando encubrimientos y mostrándose agresivo y peligroso. John Ratcliffe, el exdirector de Inteligencia Nacional, presidió la comisión que incluye a un panel de 9 miembros tanto republicanos como demócratas. Este grupo trazó una serie de acciones que tanto el Congreso como el presidente estadounidense deberán ahora considerar y poner en valor. El informe recomienda que el Congreso forme una comisión al estilo de la del 11 de septiembre y que la financie mediante compensaciones presupuestarias. Según la comisión, proponen que se encargue de revisar la negligencia y encubrimiento del PCC, así como de evaluar las políticas internas que se implementaron cuando la COVID-19 comenzó a propagarse en Estados Unidos. El informe también recomienda que los congresistas estadounidenses establezcan un grupo de trabajo bipartidista para que atienda las reclamaciones contra las autoridades chinas. Aseguran que los ciudadanos estadounidenses merecen una compensación de China por el dolor y el sufrimiento que han experimentado a causa de la COVID-19.
Entre las acciones, se recomienda que el presidente incluya en el compromiso diplomático con China una investigación sobre los orígenes de la COVID-19 y también que imponga sanciones económicas a los funcionarios y entidades chinas que distorsionaron y ocultaron información sobre la pandemia. El informe concluye diciendo: es mejor tomar medidas audaces ahora que preguntarnos por qué no hicimos más si en el futuro surge una pandemia aún más mortal. Una firma de ciberseguridad de California ha emitido una nueva advertencia para los usuarios de iPhone. Ha descubierto que unos ciberdelincuentes están secuestrando las cuentas de particulares de Apple a través de mensajes SMS. El presidente Biden ha respondido a los congresistas demócratas que lo ponían en duda que está decidido a mantener su candidatura presidencial. Además, la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley bipartidista para la protección de Falun Gong, una disciplina milenaria china cuyos seguidores están viendo sometidos a una flagrante violación de los derechos humanos que muchos legisladores han calificado de barbarie, la sustracción forzada de órganos que orquesta el propio Estado chino. Una compañía de servicios de seguridad advierte que unos ciberdelincuentes están estafando a los usuarios del iPhone, el teléfono de Apple. La estrategia que emplean se llama phishing por SMS. Logran presionar y engañar a los usuarios de iPhone para que les revelen sus credenciales de Apple ID, es decir, los datos personales para ingresar a su cuenta privada de Apple. Ahora veremos en qué consiste el engaño, pero antes decirles que estos datos son muy codiciados también por los piratas informáticos. ¿Por qué? Porque pueden obtener información delicada o instalar software, programas maliciosos en los demás dispositivos relacionados con este iPhone. Broadcom, la propietaria de Symantec, que descubrió la estafa, lo describió así en su sitio web. A estas credenciales se les concede mucho valor porque proporcionan control sobre los dispositivos, acceso a información personal y financiera, e incluso pueden hacer compras no autorizadas e ingresar dinero. La estafa parece estar muy bien planeada. La compañía también señala este detalle. Además, la sólida reputación de marca de Apple hace que los usuarios sean más proclives a confiar en comunicaciones engañosas que parecen ser de Apple, y por eso los ciberdelincuentes se sienten más atraídos por estos objetivos. Apple no nos respondió de inmediato cuando la NTD, la cadena hermana de Epoch Times, solicitó sus comentarios. Pero, un momento, ¿en qué consiste la estafa? ¿Y por qué nos dejamos engañar? Vamos a verlo ahora mismo. Symantec descubrió que un grupo de hackers estaba haciendo phishing por SMS o smishing en Estados Unidos. Es decir, los hackers distribuían mensajes SMS engañosos que aparentaban ser de Apple. Uno de esos mensajes SMS que se enviaba a los usuarios de iPhone y que dio a conocer la empresa de ciberseguridad mostraba un enlace en mitad de una frase que decía esto: solicitud importante de Apple iCloud. Visite el enlace si quiere seguir usando sus servicios. Cuando uno de los usuarios de iPhone hace clic en el enlace malicioso, le redirige a una web que imita un antiguo formulario de inicio de sesión de iCloud, la nube de Apple. Entonces, se les anima a proporcionar sus credenciales, es decir, su nombre y su contraseña. Los estafadores incluso añadieron un CAPTCHA al sitio web falso. Los CAPTCHAs son ese tipo de identificación que propone un desafío sencillo, como marcar las imágenes o los cuadros de una imagen donde aparece una chimenea, un paso de cebra o un semáforo. Los usuarios tenían que completarlo antes de introducir sus datos. Esto, según la empresa, generaba más confianza en los propietarios de iPhone incautos, ya que hace parecer que no se trata de un ataque de phishing, sino de un sitio web legítimo. Symantec también señaló algo inusual en las estafas de smishing por SMS, que al sitio web falso se podía acceder tanto desde navegadores de escritorio como desde teléfonos inteligentes, y la razón sería la siguiente. Normalmente los actores de smishing solo permiten que se ingrese a sus sitios web maliciosos a los usuarios de navegadores móviles y a regiones específicas, para evitar que los detecten los sistemas de vigilancia. Pero, ¿cuál es la estrategia que están empleando y cómo evitamos este tipo de phishing? En la página de soporte de Apple dieron algunas instrucciones. Explicaron que estos hackers a menudo usan el mismo tipo de anzuelo. Les dicen a los usuarios que les pueden ayudar a resolver un problema grave de inmediato, es decir, algo muy malo que se puede subsanar si actúan con urgencia y sin pensárselo dos veces. El gigante tecnológico dio también algunos ejemplos, dijo esto. Podrían afirmar que alguien entró en su cuenta de iPhone o iCloud y realizó cargos no autorizados usando Apple Pay, el sistema de pago de Apple. El estafador dirá que quieren ayudarlo o detener al atacante o revertir los cargos.
Apple también advirtió que los estafadores podrían pedirle a los usuarios de iPhone que desactiven funciones de seguridad, que quiten la autentificación de 2 factores o bien la protección de dispositivo robado. Dijo lo siguiente: afirmarán que esto es necesario para ayudar a detener un ataque o permitirle recuperar el control de su cuenta. Sin embargo, están tratando de engañarlo para que reduzca su seguridad para que ellos puedan llevar a cabo su propio ataque. Apple aseguró y insistió que nunca le va a pedir a sus usuarios que desactiven ninguna función de seguridad en sus dispositivos ni en sus cuentas. Dicho sea de paso, estos tipos de estafas no se limitan a Apple. Muchos usuarios han reportado otros métodos que emplean los estafadores para que revelemos nuestras credenciales digitales. Para evitar estafas o incluso robos de identidad, nunca abra correos electrónicos sospechosos. No haga clic en enlaces que no le parezcan seguros, máxime si son de correos electrónicos desconocidos. Y tenga cuidado al responder tanto llamadas como mensajes inesperados si no conoce al remitante. Además, si algún desconocido le ofrece una oportunidad de trabajo o dinero, no nos engañemos, esto suele ser una estafa. Incluso las solicitudes de organizaciones benéficas también pueden ser un engaño para robarle información. En una carta que ha dirigido a los congresistas demócratas, el presidente Joseph Biden declaró que está decidido a seguir luchando por la presidencia en 2024. También pidió que se unieran y avanzaran como un partido unificado. Escribió lo siguiente: quiero que sepan que, a pesar de todas las especulaciones de la prensa y de otros tantos medios, estoy firmemente comprometido a seguir con mi candidatura y llevarla hasta el final y a derrotar a Donald Trump. El presidente mencionó que en los últimos 10 días ha mantenido largas conversaciones con la dirección del partido, con cargos elegidos democráticamente, con miembros de las bases y con votantes demócratas. Dijo lo siguiente: he escuchado lo que le preocupa a la gente, no me he cerrado a ellas. La carta se publica en un momento crucial de su campaña, ya que algunos compañeros demócratas le han pedido que abandonara la carrera tras su debate con el expresidente Donald Trump. El presidente Biden, por su parte, le recordó a los congresistas demócratas que el proceso de nominación está, dijo, abierto a cualquiera que quisiera presentarse, y escribió lo siguiente: nosotros tuvimos un proceso de nominación demócrata y los votantes han hablado clara y decisivamente. Yo recibí más de 14 millones de votos, el 87% de los votos emitidos en todo el proceso de nominación. Tengo casi 3.900 delegados, lo que me convierte en el presunto nominado de nuestro partido por un amplio margen. El presidente Biden, que hizo pública la carta en X, remarcó que esta fue la decisión de los votantes demócratas y solo de los votantes demócratas. Pidió que todos se ciñeran al plan que se estipuló hace más de una semana y añadió esto: tenemos un solo trabajo, y este es derrotar a Donald Trump. Quedan 42 días para la convención demócrata y 119 días para las elecciones generales. Cualquier debilitamiento de la determinación o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trump y nos perjudica a nosotros. El 27 de junio, hace unos días, el presidente Biden y su rival republicano se enfrentaron durante 90 minutos en su primer debate presidencial de 2024 en el estudio de la CNN en Atlanta, como informamos. Tras el debate, algunos congresistas demócratas, así como medios de comunicación y expertos, le pidieron al presidente Biden que se retirara de las elecciones. Biden dijo hoy en una entrevista matutina en MSNBC que no le importaba lo que piensen los millonarios. Me siento tan frustrado por las élites del partido, añadió el presidente, indicando que ellos piensan que saben mucho más que nadie. También desafió a los que quieran presentarse en su contra, pidió que se postularan y que le retaran en la convención donde se elegirá el candidato presidencial demócrata. Desde que se celebró el primer debate electoral, el presidente Biden también ha estado recabando apoyos. Durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada, logró que 24 gobernadores demócratas se comprometieran a respaldar su candidatura. Antes de eso, también mantuvo conversaciones con los principales líderes del Congreso, como por ejemplo el líder de la mayoría del Senado, que es demócrata de Nueva York, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que es demócrata también de Nueva York. Y también, para abordar las mismas preocupaciones, se entrevistó con George Stephanopoulos, de ABC News en Wisconsin. La entrevista se emitió hace unos días. Y hablando de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha aprobado la ley bipartidista de protección de la disciplina milenaria Falun Gong. La propuesta supone una nueva llamada de atención a las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en China, y que muchos legisladores ya han calificado de barbarie, la sustracción forzada de órganos que lleva a cabo el Estado chino.
Se trata del primer proyecto de ley de este tipo y aborda directamente los abusos que el gobierno chino ha lanzado contra los practicantes de Falun Gong, una práctica de meditación centrada en los principios de la verdad, la compasión y la paciencia. Es algo muy ancestral, muy tradicional. El representante Scott Perry, el principal promotor del proyecto de ley, dijo que se trata de lo siguiente, cito: el primer compromiso vinculante del Congreso para emprender acciones legales firmes contra la persecución y la sustracción forzada de órganos a Falun Gong, convirtiendo a Falun Gong en la pieza central de la legislación, una acción que se ha hecho esperar 25 años. El proyecto de ley exige el fin inmediato de los 25 años de persecución que ha sufrido Falun Gong o Falun Dafa. También proporciona herramientas para que Estados Unidos imponga sanciones. Según la ley, el presidente tendría que elaborar una lista de extranjeros que se considere que han participado o facilitado de forma consciente y directa la sustracción forzada e involuntaria de órganos en China. Las personas que se incluyen en la lista de sancionados no podrían entrar en Estados Unidos ni realizar transacciones dentro del país, y se les revocaría la visa que tuvieran en vigor. El proyecto de ley también contempla una sanción civil de hasta $250.000 y una penal de $1 millón, además de 20 años de cárcel para los infractores. También exigiría a los funcionarios estadounidenses que determinen si la persecución de Falun Gong constituye una atrocidad, en virtud de la ley Elie Wiesel de prevención del genocidio y las atrocidades de 2018. Cuando consultaron al Departamento de Estado sobre la ley, este hizo un llamado al Partido Comunista Chino para que ponga fin a sus prácticas depravadas. Un portavoz del Departamento de Estado, empleando el acrónimo de la República Popular China, le dijo a la cadena NTD, que es un medio asociado a The Epoch Times, lo siguiente: investigadores, activistas y organizaciones continúan recopilando información que podría implicar a las autoridades de la República Popular China en la sustracción de órganos de donantes involuntarios, como por ejemplo presos de conciencia y miembros de grupos minoritarios como los practicantes de Falun Gong y los musulmanes uigures. Si estas acusaciones se corroboran, constituirían un flagrante abuso de los derechos humanos y una práctica médica muy poco ética. El portavoz afirmó que Beijing debe permitir investigaciones independientes y transparentes sobre el sistema de trasplante de órganos del país, y que debe dar la bienvenida a los observadores independientes para que investiguen la veracidad de estos informes. David Meitas, un abogado de derechos humanos que ha investigado el asunto, estimó en junio que Beijing podría estar obteniendo hasta $9.000 millones al año por estas atrocidades. The Epoch Times publicó por primera vez la terrible realidad de la sustracción forzada de órganos en 2006. Desde entonces, no han dejado de salir a la luz cada vez más pruebas de estos abusos y de las iniciativas que emprende el régimen chino para encubrirlos. Varios informes recientes de Estados Unidos han destacado el problema de la sustracción forzada de órganos. El informe anual, por ejemplo, sobre libertad religiosa del Departamento de Estado, citó los relatos que varios practicantes de Falun Gong ofrecieron a Benhui, un sitio web estadounidense que documenta la persecución que sufre Falun Dafa en China. Dijeron que las autoridades chinas les obligaban a someterse a exámenes médicos mientras permanecían detenidos y les tomaban muestras de sangre. El informe sobre la trata de seres humanos también señalaba que Beijing ha sido acusada de extraer sistemáticamente por la fuerza órganos a presos políticos. Y cita una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que se expresaba alarma por estos fatídicos abusos. Dice lo siguiente: los expertos afirmaron haber recibido información fidedigna de que los detenidos pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas pueden ser sometidos por la fuerza a análisis de sangre y exámenes de órganos como ecografías y radiografías sin su consentimiento informado. La sustracción forzada de órganos en China parece estar dirigida contra minorías étnicas, lingüísticas o religiosas específicas detenidas, a menudo sin que se les expliquen los motivos de la detención ni se les entreguen órdenes de detención en diferentes lugares. Shen Ximin, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Taiwán, dijo que el proyecto de ley es una justicia que llega tarde. El profesor declaró a The Epoch Times lo siguiente: debido al silencio, el Partido Comunista Chino piensa que no hay consecuencias, por lo que puede seguir haciendo esto. Un abogado de derechos humanos de China que pidió el anonimato también ve el proyecto de ley como un mensaje disuasorio que puede despertar a los que no tienen las cosas claras y contribuir a que algunos dejen de hacer cosas malas y que otros rechacen la idea de participar.
Casi el 50% de 80.000 pequeñas empresas encuestadas creen que no sobrevivirán a la economía de Estados Unidos. Muchas dijeron que simplemente tendrían que cerrar sus puertas porque no pueden reducir más los costes. Pero antes de entrar en materia, me gustaría recordarles el poema de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Por qué digo esto? Las divisiones que están generando las ideologías políticas en la sociedad parecen más profundas e irreconciliables que nunca. Pero, ¿por qué insistimos en creer en las noticias negativas? En que todo podría estar perdido si no sale tal o cual candidato elegido. Bueno, el instinto de supervivencia es el más fuerte. Está demostrado científicamente que es lo que más vende. Solo tiene que mirar las noticias en los periódicos y los noticieros para darse cuenta. Y cada periódico y noticiero además defendiendo sus ideas sin escuchar a la otra parte. Pero, ¿por qué no pueden coexistir dos opiniones diferentes sobre un mismo asunto? Estoy de acuerdo en que un político puede llegar a cambiar las cosas, pero ¿no depende de nosotros tomar las riendas de nuestra vida? ¿Podemos cambiar a un político, las leyes o la economía? Posiblemente no. Pero sí podemos hacer una cosa: cambiarnos a nosotros mismos. Trabajar más, buscar soluciones, tomar medidas preventivas, estar preparados, leer más, instruirnos, cuidar y proteger a los demás, enseñarles lo que aprendimos. O también podemos hacer lo que la mayoría: simplemente considerarnos víctimas dispuestas a atender a las llamadas políticas de turno que piden con urgencia defender esta o aquella causa según sople el viento. Creo que si nos atrevemos a tomar las riendas de nuestro destino y dejamos un poco aparcadas las redes sociales y miramos a nuestro vecino, ese que tiene otras ideas, a los ojos, dejaremos de tener tantos miedos y nuestra vida se va a llenar de tranquilidad. En otras palabras, el velo de la ilusión puede comenzar a caer porque nuestras vidas no estarán sujetas a lo que diga o haga este o aquel señor. Aquí abajo o aquí les dejo un artículo sobre pequeñas empresas que, como veremos hoy, tampoco se han considerado víctimas de la situación, sino que le están buscando remedio. Y es que, recuerden, a mal tiempo, buena cara. Somos fuertes en cuanto descubramos la realidad, que somos fuertes. Porque si uno no gobierna su vida, se la gobiernan. Un consejo desde mi más humilde ignorancia: eduquémonos y no les concedamos tanto poder a las cosas que en realidad no lo tienen. El cambio debe venir desde dentro para afuera. Si uno cambia, inventa, reflexiona, soluciona, las cosas cambian. Trabajemos duro, seamos compasivos y el miedo se disipará. Diría que es algo garantizado. Y ahora, sí, no me extiendo más en este larguísimo inciso. Entremos en materia. Una nueva encuesta realizada a 80.000 pequeñas empresas revela que el 48,6% cree que no sobrevivirá a las actuales condiciones económicas de Estados Unidos. Realizada por Red Balloon y Public Square, la encuesta también indicaba que el 22,4% de los encuestados afirmaba que su negocio indudablemente no sobreviviría a una incesante inflación, sino mientras que el 26,2% indicaba que su negocio probablemente no lo lograría. En la encuesta realizada entre el 30 de abril y el 10 de mayo participaron 80.000 pequeñas empresas de menos de 500 empleados de todo el país. Entre los encuestados había minoristas, restaurantes, proveedores de servicios y hosteleros. Les preguntaron qué cambios tendrían que hacer los empresarios para mantenerse a flote. Y muchos afirmaron que simplemente tendrían que cerrar sus puertas porque no pueden reducir más los costes. Otros afirmaron que se verían obligados a recortar costes al mínimo, mientras que el resto dijo que podrían verse obligados a cerrar hasta la mitad de sus locales. Andrew Karpachetz, fundador y consejero delegado de Red Balloon, una bolsa de empleo nacional, declaró a The Epoch Times que el problema comenzó con los cierres obligatorios de la COVID-19 en 2020. Dijo: si no eres Amazon, los resultados fueron devastadores. Ahora, con una inflación galopante, impuestos más altos y un mercado laboral ajustado, no es de extrañar que tantas empresas estén luchando por sobrevivir. Una de las estadísticas más sorprendentes es que el 80% de los propietarios de pequeñas empresas afirman que los precios de sus proveedores han aumentado en los últimos 30 días.
Esto marca el 8º mes consecutivo que los proveedores suben los precios. Otros resultados claves de la encuesta muestran que 4 de cada 10 propietarios de pequeñas empresas aseguran que tuvieron que retrasar el pago de las facturas este año para gestionar la tesorería. Más de 6 de cada 10 creen ahora que la economía estadounidense se encamina hacia la estanflación, es decir, que los precios siguen subiendo mientras la economía no crece o incluso entra en recesión. El señor Krapuschetz dijo también esto. Ha sido un camino difícil para las pequeñas empresas estadounidenses. Las pequeñas empresas son la savia de nuestra economía. Vera Balich y su marido Chris Jordan son propietarios del Houston Fast Track de Texas desde 1992. Este negocio familiar de ocio ofrece karts, máquinas recreativas, campos de golf, laser tag y fiestas infantiles. Una de sus mayores preocupaciones ahora es encontrar buenos empleados. La pareja se preocupa constantemente por mantener la pequeña empresa a flote, mientras compiten por los trabajadores con grandes empresas como Amazon u otros grandes almacenes. La señora Balich le explicó a The Epoch Times esto. Pagamos muy bien para nuestro sector, pero algunas de estas grandes empresas pueden pagar mucho más, y siempre nos encontramos con que nos falta personal. Muchos de nuestros empleados que ya tienen un segundo empleo, con el aumento de los alquileres y el coste de la vida, también tienen dificultades. El alquiler de la empresa de 2 acres y 10.000 pies cuadrados ha pasado de $900 al mes hace 32 años a $9.045 en la actualidad. Además, tienen que hacer frente a los gastos añadidos del mantenimiento de sus juegos y equipos, dijo. Cada vez que tengo que pedir algo, tengo que calcular cuánto más tendremos que cobrar a los clientes para cubrir nuestros costes, pero sin que se queden sin precio. Tenemos que ser capaces de arreglar algunos de los juegos arcade más antiguos, porque comprar otros nuevos suele costar ahora el doble. Aunque el negocio sea estable, la señora Balich informó de un descenso por estas fechas del 13% de los ingresos con respecto al año pasado. Lo atribuyó a la economía. Dijo que resulta frustrante cuando apenas sacas para sobrevivir y que la continua tasa de inflación genera muchas incertidumbres en Houston Fast Track. Dijo lo siguiente. Llevamos tantos años en este negocio que conocemos las tendencias del sector y sabemos cómo hacer para salir adelante. Ahora mismo todo depende de poder encontrar empleados para cubrir los turnos. Puede que tengamos que recortar fiestas ahora si no tenemos a nadie disponible para trabajar. Su plantilla actual incluye un total de 30 empleados a tiempo completo y parcial. Desde principios de 2024, los informes han enumerado algunos de los principales minoristas del país que se han visto obligados a cerrar varios de sus locales debido tanto al aumento de los costes como a la inestabilidad de los ingresos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los restaurantes Red Lobster, Cracker Barrel, TJ Fridays, Applebee's, Outback Steakhouse y Denny's. Grandes minoristas también como Best Buy, Macy's, Rio 21, CVS, Dollar Tree, 7-Eleven, Smash Music y otros tantos también han cerrado las puertas de muchas de sus sucursales este año. Mientras algunos culpan a la avaricia empresarial de la inflación galopante, Balich sostiene que no es el caso de las pequeñas empresas. Dice esto. Con el aumento de los costes del alquiler, el transporte, los servicios públicos y los impuestos, las empresas tienen que subir los precios para cubrir estos costes y llegar a fin de mes. Alan Garfinkel, presidente de Crestmont Capital, en Orange County, California, junto con una plantilla de 25 personas, ayuda a financiar pequeñas empresas de todo el país. La firma se especializa en empresas con ingresos anuales inferiores a $30 millones. La empresa media, con menos de 10 empleados, gana entre 2 y 3 millones de dólares y 5 millones de dólares. El señor Garfinkel le dijo al Epoch Times que el sector del transporte por carretera es uno de los que se ha visto más perjudicado. Le resulta, asegura, muy difícil sobrevivir en esta economía. El señor Garfinkel culpa al gran número de regulaciones que existen hoy en día a que se trata de favorecer a las grandes empresas y a que el coste del combustible se ha disparado. Aseguró que le preocupa el trato que se le está dando a los propietarios de las pequeñas empresas. Como ejemplo, se refirió a una reciente ley de California que ahora exige a las empresas que tomen a contratistas independientes y que los reclasifiquen como empleados. Para uno, esto crea una igualdad de condiciones y se proporciona un salario mínimo, prestaciones y más beneficios. Para otro, se traduce en una pérdida de flexibilidad para los trabajadores reclasificados. Además, esos costes de reclasificación
podrían aumentar los precios para los consumidores finales. El señor Garfinkel añadió esto: esta ley de California podría ser un anticipo de lo que está por venir para el resto de la nación. Quieren que todo el mundo trabaje para una gran corporación y esto podría acabar con los contratistas independientes. También cuestiona una nueva ley de California que entró en vigor este mes de abril y que exige que todos los empleados de comida rápida cobren al menos $20 la hora. No se explicó esto. Esto provocará que incluso la comida asequible sea más cara, así que mucha gente simplemente dejará de salir a comer afuera. El señor Garfinkel teme que en el futuro no haya lugar para las pequeñas empresas si el clima político sigue igual. Nos contó que su negocio probablemente sobreviva porque está considerando trasladarlo a Dallas a finales de año. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bueno, hoy veremos cómo el fabricante estadounidense de aviones Boeing ha aceptado el acuerdo de la Fiscalía de Estados Unidos. Se va a declarar culpable y accede a pagar una multa para evitar un juicio penal. Si recuerdan, en 2021 ya reconoció que le ocultó información a las autoridades de aviación sobre el sistema aeronáutico que presuntamente causó 2 accidentes mortales donde perdieron la vida centenares de pasajeros. Pero hoy, una de las partes, los familiares de las víctimas, ya se han mostrado en desacuerdo con la decisión de la Fiscalía. Veremos en qué acaba todo esto. Empecemos, entremos en materia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que Boeing va a declararse culpable de un cargo penal por engañar al gobierno de Estados Unidos. Este engaño está relacionado con los accidentes mortales que sufrieron 2 de sus aviones comerciales 737 MAX en 2018 y 2019, donde murieron 346 personas. De hecho, para comprender bien esta historia, nos tenemos que remontar al 2021, cuando el gobierno denunció a la multinacional estadounidense que diseña, fabrica y vende aeronaves. La acusó de engañarlos tras los accidentes de sus 2 modelos 737 MAX 8, que acabaron con la vida de todas las personas a bordo. En aquel entonces fijaron un acuerdo de aplazamiento del juicio. ¿Qué es esto exactamente? Pues que se le concedió una oportunidad a la empresa, le ofrecieron un periodo de 3 años que terminaba el 7 de enero de 2024 para que se pusiera al día con una serie de obligaciones de seguridad. En el acuerdo de aplazamiento del proceso, firmado el 7 de enero de 2021 para que el tribunal desestimara los cargos penales, Boeing tuvo que pagar una multa penal de $2.500 millones, admitir la irregularidad y evitar que se produjera ningún otro incidente hasta el 7 de enero de 2024. Pero el 5 de enero de 2024, 2 días antes de que se cumpliera la fecha límite del acuerdo de aplazamiento del juicio, ocurrió algo. Uno de los paneles de la puerta de un Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines se reventó en pleno vuelo. Ese incidente desencadenó otra investigación del Departamento de Justicia, pero ahora ya en 2024. Quisieron saber si Boeing no había cumplido con la parte que le tocaba del acuerdo de aplazamiento del juicio de 2021 y no había reforzado la seguridad. El 14 de mayo, como se esperaba, declararon que el fabricante efectivamente había violado el acuerdo que le evitaba tener que rendir cuentas por los accidentes. Tampoco había implementado medidas para no infringir las leyes federales antifraude. Entonces, el departamento puso la fecha límite del 7 de julio para presentar los cargos. Según las investigaciones, los accidentes se debieron a un nuevo sistema de control de vuelo que Boeing incorporó al 737 MAX sin notificárselo a las autoridades, a las aerolíneas ni a sus pilotos. La compañía aeroespacial luego subestimó la importancia del sistema y no lo revisó hasta que el segundo accidente causó más víctimas. Descubrieron que la compañía le ocultó el nuevo sistema de control de vuelo a los reguladores que aprobaron el 737 MAX después de que ambas partes negociaran a puerta cerrada. Sin embargo, el Departamento de Justicia en 2021 acordó no procesar a la compañía por el cargo de engañar al gobierno, cargo por el que ahora gira toda la declaración de culpabilidad. Pero en aquel entonces, a cambio, Boeing pagó un total de $2.500 millones en concepto de indemnización por el acuerdo, de los cuales más de $1.750 millones fueron a parar a las aerolíneas cuyos aviones 737 MAX se vieron obligados a permanecer en tierra, un fondo de $500 millones también para indemnizar a las víctimas y una multa de $243,6 millones
al gobierno estadounidense. En 2021, el fiscal general adjunto interino David P. Barnes, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaraba esto. Los trágicos accidentes del vuelo 610 de Lion Air y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines expusieron una conducta fraudulenta y engañosa por parte de los empleados de uno de los principales fabricantes de aviones comerciales del mundo. Los empleados de Boeing eligieron la opción de lucrarse en lugar de la de ser francos y le ocultaron a la Administración Federal de Aviación información material sobre el funcionamiento de su avión 737 MAX e intentaron encubrir su engaño. La fiscal federal Erin Neely Cox, para el Distrito Norte de Texas, también apareció en la declaración de 2021 del Departamento de Justicia sobre el acuerdo con Boeing. Escribió lo siguiente. Las declaraciones engañosas, las medias verdades y las omisiones que comunicaron los empleados de Boeing a la Administración Federal de Aviación obstaculizaron la capacidad del gobierno de garantizar la seguridad de la gente que viaja. Y ahora ya, volviendo al presente, la semana pasada, los fiscales le daban a la multinacional dos opciones: o se declaraba culpable y pagaba una multa, o le llevaban ante la justicia por el delito grave de engañar al gobierno de Estados Unidos y a la Administración Federal de Aviación, la FAA. Les ocultó el sistema que llaman de aumento de las características de maniobra, el MCAS. Se lo ocultó a estos reguladores federales antes de que se estrellara el 737 MAX, el primero. Todavía, un juez federal debe aprobar el acuerdo de culpabilidad para que entre en vigor, así que de momento no hay nada fijado. El acuerdo además exige que Boeing pague otra multa al gobierno de 243,6 millones, que es la misma cantidad que le pagó en 2021 como parte del primer acuerdo de aplazamiento. Ahora, Boeing también tendrá que invertir al menos 455 millones de dólares en programas de seguridad y cumplimiento, y además someterse a que vigilen de forma externa sus sistemas de seguridad y control de calidad. El nuevo acuerdo de culpabilidad protegería a Boeing de cualquier irregularidad que cometiera antes de los accidentes del 737 MAX en 2018 y 2019, pero no le otorga inmunidad por ningún otro incidente, como por ejemplo el del Alaska Airlines. Además, el acuerdo de culpabilidad solo cubriría a la corporación y no a los empleados actuales o anteriores de Boeing. Pero aunque el Departamento de Justicia dijo que esperaba presentar el acuerdo de culpabilidad antes del 19 de julio, los abogados de algunas de las familias de las víctimas de los accidentes dicen que le van a pedir al juez que desestime el acuerdo de culpabilidad. Paul Castle, un abogado que representa a algunas de las familias en el caso penal contra Boeing, dijo esto. Este acuerdo preferencial no reconoce que debido a la conspiración de Boeing murieron 346 personas. Mediante una hábil negociación entre Boeing y el Departamento de Justicia, se están ocultando las consecuencias mortales del crimen de Boeing. Hoy ya sabemos que las 346 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, fallecieron después de que el entonces desconocido software de control de vuelo de Boeing, el MCAS, provocara que ambos aviones se bloquearan, se atascaran en pleno vuelo y se estrellaran contra el suelo. Ahora han resurgido las acusaciones porque ha ocultado su nuevo software de control de vuelo MCAS a la Administración Federal de Aviación, a las aerolíneas y los pilotos, y los dos accidentes mortales ocurrieron con menos de 5 meses de diferencia. El juez que ha supervisado el caso desde el principio, el juez de distrito estadounidense Reed O'Connor, calificó las acciones de la empresa como una conducta criminal atroz. El juez O'Connor podría aceptar el acuerdo de culpabilidad del Departamento de Justicia y la sentencia propuesta, o podría rechazar el acuerdo. Un rechazo probablemente requeriría más negociaciones entre el Departamento de Justicia y Boeing. Pero, ¿qué es este sistema de control de vuelo? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Pues bien, Boeing desarrolló el 737 MAX con motores más grandes y los ubicó en una vertical a más distancia del suelo. También adelantó su posición en las alas. Todo esto junto hace que la nariz del avión se levante más de lo deseado cuando asciende. Para contrarrestar este efecto, Boeing diseñó un software, un programa. Cuando la nariz sube, se activa y la baja automáticamente.
lo hace a través de lo que llaman un sensor de ángulo de ataque, que le indica a la computadora que el avión está en un ángulo de ascenso incorrecto. Si bien la Administración Federal de la Aviación culpó de los accidentes de 2018 y 2019 a que Boeing dependía de un solo sensor de ángulo de ataque a la vez para su sistema, desde entonces la cosa ha cambiado. Ahora tiene en cuenta varios sensores. Estos sensores le indican al cerebro central del avión en qué ángulo se encuentra durante el vuelo para evitar pérdidas de sustentación en el aire. Este sistema de control de vuelo, el nuevo, no estaba presente en los aviones 737 más antiguos. Y en cada uno de los dos accidentes, el MCAS se activó porque un sensor de ángulo de ataque defectuoso del avión detectó por error que el morro estaba en un ángulo inseguro. En ambos casos, la computadora inclinó el morro hacia abajo automáticamente, y los pilotos de ambos vuelos no pudieron desactivar la acción a tiempo, lo que provocó pérdidas catastróficas. En 2021, las autoridades de aviación también dejaron en tierra los 737 MAX durante 20 meses y obligaron a Boeing a reequipar el software MCAS y a reducir su control sobre el avión. Desde entonces, los aviones han registrado miles de vuelos seguros y los pedidos de los nuevos aviones aumentaron a casi 1000 en 2023. 2 días antes de que expirara el acuerdo de 2021, ocurrió el incidente que mencionábamos del vuelo de Alaska Airlines, que puso al 737 MAX de Boeing nuevamente bajo el escrutinio público y regulatorio. En febrero, la Administración Federal de Aviación le dio a Boeing 90 días para presentar un plan de seguridad integral. Y el FBI les dijo a los pasajeros del Alaska Airlines 737, cuya puerta se reventó, que podrían ser víctimas de un delito. Pero, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues tanto la Fiscalía como los familiares de las víctimas han pedido que se amplíe el plazo para presentar sus peticiones a favor y en contra del acuerdo de culpabilidad. Los familiares de las víctimas piden que Boeing invierta una cantidad de dinero sustancial en seguridad. Los familiares también quieren decidir quién se encarga de vigilar a la compañía, cosa que el gobierno había decidido tomar bajo su mando. Ahora habrá que ver qué decide el juez. Pero en cuanto a Boeing, incluso si evita un juicio penal, algunos expertos legales han sugerido que declararse culpable y ser condenado penalmente podría poner en peligro el estatus de Boeing como contratista federal. El 37% ahora de sus ingresos en 2023 provino de contratos del gobierno estadounidense. La mayor parte de esa cantidad provino de trabajos de defensa como, por ejemplo, las ventas militares para otros países que organiza Washington. Pero, hasta donde se sabe, el acuerdo de culpabilidad no aborda esa cuestión. Ha dejado en manos de cada agencia gubernamental la decisión de concederle o no contratos. Anteriormente, la Fuerza Aérea ha citado un interés nacional imperioso, así lo calificó, para permitir que Boeing continuara compitiendo por los contratos después de que la compañía pagara una multa de $615 millones en 2006 para resolver cargos penales y civiles. Le culparon de robar información de un rival para ganar el contrato de un lanzamiento espacial. Boeing, con sede en Arlington, Virginia, tiene 170.000 empleados en todo el país y acaba de desarrollar una cápsula espacial tripulada para la NASA, la Starliner. La Starliner despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy el 5 de junio, aunque ahora lleva cierto retraso en su regreso a la Tierra. Los 2 astronautas que la tripulaban se han quedado a bordo de la Estación Espacial Internacional mientras los empleados de Boeing y de la NASA realizan pruebas de seguridad en la nave espacial porque ha sufrido muchas fugas en su sistema de propulsión antes y después del despegue. Algunos que critican a la compañía también se muestran preocupados porque se trata de un contratista clave en materia de defensa de Estados Unidos. El actual director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, testificó durante una audiencia del Senado el 18 de junio, donde también el senador Richard Blumenthal, un demócrata de Connecticut, dijo esto: Boeing necesita tener éxito por el bien de los empleos que genera, por el bien de las economías locales que apoya, por el bien del público viajero estadounidense, por el bien de nuestras Fuerzas Armadas. Horas antes de la audiencia, un denunciante de la empresa dio un paso al frente y alegó que podrían estar empleando piezas defectuosas para los nuevos aviones 737 MAX. En la audiencia, el señor Calhoun defendió la seguridad de Boeing después de disculparse con las familias de las víctimas del accidente. Dijo lo siguiente: Quiero disculparme en nombre de todos nuestros asociados de Boeing repartidos por todo el mundo, pasados y presentes, por su pérdida.
Los familiares han presionado para que se celebre un juicio penal que saque a la luz lo que los integrantes de Boeing sabían sobre el software MCAS y todo lo relativo a los engaños. También quieren que el Departamento de Justicia procese a los principales funcionarios de Boeing, además de a la propia empresa. Ike Riffle, de Redding, California, quien perdió a sus hijos Melvin y Bennett en el accidente de Ethiopian Airlines, dijo que el hecho de que Boeing pague multas no parece generar ningún cambio, y añadió: cuando la gente empiece a ir a prisión, entonces se verá un cambio. El Pentágono anuncia que seguirá adelante con el reemplazo completo de su arsenal nuclear de tierra, pese a los enormes gastos imprevistos, mientras que la OTAN trata de imponer a los países miembros un gasto mínimo en defensa, reforzar las defensas de Ucrania y allanar el camino para que se incorpore a la alianza. Pero antes de entrar en materia, me gustaría dejarle aquí abajo y aquí un enlace a las últimas noticias sobre el huracán Beryl que atraviesa el país. Aquí encontrarán lo último, ya que lo renovamos constantemente. Como digo siempre, manténganse informados y a salvo. El ejército estadounidense ha recibido luz verde. Puede seguir construyendo sus nuevos misiles balísticos intercontinentales ICBM a pesar de los repetidos y cuantiosos gastos imprevistos. Se espera que el programa ICBM Sentinel del Pentágono reemplace a la flota actual de misiles nucleares Minuteman III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. A principios de año se anunció que el coste de la nueva flota de misiles aumentaba de 95.000 millones de dólares a unos 125.000 millones, es decir, unos 30.000 millones. Posteriormente, en julio, el Pentágono elevaba la cifra a 140.900 millones de dólares, es decir, otros 45.000 millones más. Dijo en aquel entonces lo siguiente: el ZAPE, el director de evaluación de costos y programas del Pentágono, calcula que los costes totales de adquisición del programa razonablemente modificado ascenderán a 140.900 millones de dólares. El aumento fue lo suficientemente alto como para desencadenar una medida de supervisión presupuestaria que se conoce como la revisión Nunn-McCurdy. La regla dice que si los programas sobrepasan el umbral Nunn-McCurdy, deben cancelarse inmediatamente, siempre y cuando el subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Mantenimiento no determine que el programa debe seguir porque es crucial. ¿Y cuáles son los criterios que deciden si el programa es crucial? Pues estos criterios son que el programa se considere vital para la seguridad nacional, que no haya otras alternativas, además que el director de evaluación de costos y programas del Pentágono, el CAPA, concluya que los aumentos de costos son razonables, que el programa sea más importante que otros que corren el peligro de perder fondos debido a los sobrecostos, y que se dispone de medidas que controlarán el aumento de los costos en un futuro. Y eso pasó el 8 de julio. El subsecretario de Adquisiciones y Mantenimiento de Defensa, William LaPlante, anunció que su equipo de revisión había evaluado el programa Sentinel durante los últimos 120 días y decidió que podía continuar. Dijo: certifico que el programa Sentinel cumple con los criterios legales para continuar, pero es importante señalar que esta certificación no indica que las actividades sigan como siempre. Así que el programa Sentinel sigue adelante con un costo revisado de aproximadamente 140.900 millones tras las modificaciones previstas del programa. El subsecretario del Pentágono también dijo: existen razones para este aumento de los costos, pero tampoco hay excusas. Somos plenamente conscientes de la magnitud de los costos, pero también entendemos los riesgos que conlleva no modernizar nuestras fuerzas nucleares y no abordar las amenazas tan reales a las que nos enfrentamos. El señor LaPlante también dijo que se habían revisado los objetivos del programa y que le habían ordenado a la Fuerza Aérea que lo reestructurara el programa para cumplirlos. Además, señaló que ya se está considerando que reemplazar los antiguos misiles por los del programa ICBM puede conllevar una demora de varios años. La decisión de continuar con el programa se produce pocas semanas después de que la Fuerza Aérea relevara al oficial que lo dirigía, el coronel Charles Clegg. A pesar de los sobrecostos y las demoras, la Fuerza Aérea dijo que el cambio de la directiva no se relacionaba directamente con la revisión de Nunn-McCurdy.
Actualmente la Fuerza Aérea mantiene un arsenal de alrededor de 400 misiles balísticos intercontinentales Minuteman III o III. Estos constituyen el componente terrestre de la tríada nuclear estadounidense. El arsenal balístico no ha dejado de renovarse en ningún momento. Primero fueron los misiles Minuteman I o I, que entraron en servicio por primera vez en la década de 1960. Después se han ido modernizando. La tercera versión de la serie de misiles balísticos intercontinentales, los Minuteman III, entraron en servicio en 1970 y dejaron de producirse sobre 1978. En cuanto a la triada nuclear estadounidense, cuando se habla de esto, se refiere a una estructura de 3 puntas. La componen 1. Los misiles balísticos intercontinentales terrestres. 2. Una fuerza marítima de misiles balísticos que se lanzan desde submarinos. Y 3. Los bombarderos estratégicos que lanzan ojivas nucleares desde el aire. De hecho, el ejército estadounidense también quiere renovar los componentes aéreos y marítimos de la tríada. Por eso, están trabajando los nuevos bombarderos furtivos B-21 Raider y los submarinos con misiles balísticos clase Columbia. Los líderes de la OTAN tratan de garantizar que sus 32 Estados miembros se comprometan a gastar un mínimo en defensa cada año. El 9 de julio, en el Foro de los Líderes de la Industria de Defensa Internacional, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que esperaba ver cumplida la ambición de la alianza y que cada miembro se gaste el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. Indicó que pasará a considerarse un requisito más que una aspiración, y añadió: esto es el resultado de una decisión colectiva y de una responsabilidad colectiva. No basta con lo que hacemos ahora. Haremos nuestro trabajo. La primera vez que la OTAN adoptó el objetivo de que sus miembros contribuyeran con el 2% de su PIB a la organización fue en 2014. En ese momento Rusia invadía Ucrania también por primera vez, pero en aquel entonces solo 3 países miembros alcanzaron ese umbral de pago. En 2020 solo 9 lo lograron. Esto se debe en parte a las palabras que se emplearon para sellar el compromiso. Le pidieron a los miembros explícitamente por escrito que se esforzaran por alcanzar el objetivo del 2%. A lo largo de los años, la OTAN ha dependido de los grandes contribuyentes como Estados Unidos. El expresidente Trump, que se vuelve a postular este año para presidente y cuenta con opciones según las encuestas, incluso amenazó a la OTAN. Le advirtió que retiraría a Estados Unidos de la alianza si los demás miembros no hacían más contribuciones al Fondo Común de Defensa de la OTAN. Ahora, según dijo Stoltenberg, 23 miembros cumplen o han superado el umbral del 2%. Aseguró que el resto ha prometido desarrollar planes para hacerlo. Y añadió que la alianza puede, cito, cambiar ese lenguaje para decir que el 2% es un mínimo, en lugar de una aspiración. El gasto de defensa se considera una medida crucial para que la OTAN pueda ejercer su poder de disuasión. Además, la alianza se basa en el artículo 5 de su carta. Este requiere que todos los miembros salgan en defensa de cualquier otro miembro que se vea atacado. Hasta la fecha, el artículo 5 solo se ha invocado una vez, cuando la alianza acudió en ayuda de Estados Unidos y se le unió en la guerra en Afganistán, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York. El señor Stoltenberg dijo que este nuevo compromiso de gasto mejorado de la alianza garantiza el éxito continuado de la OTAN en la disuasión de futuros ataques. Y afirmó lo siguiente: el objetivo principal de la OTAN es impedir la guerra y buscar la paz, proporcionando una disuasión creíble todos los días que garantice que no haya margen para el error o los malentendidos. Mientras esa disuasión sea creíble, nadie la atacará. El señor Stoltenberg explicó que los países que cuentan con recursos más ajustados deberían considerar recortar sus programas de defensa nacionales para garantizar la defensa internacional. Y agregó que defensa y déficits a menudo van de la mano, pero que resultan necesarios para impedir un ataque de potencias autoritarias como Rusia o China. El señor Stoltenberg pronunció estos comentarios ante una sala repleta de los líderes de la industria de defensa. Les prometió que los miembros de la OTAN fortalecerían la colaboración industrial de defensa en los años venideros. Y añadió: no hay forma de mantener una defensa fuerte sin una industria de defensa fuerte. La OTAN reveló las medidas que planea lanzar tanto para reforzar las defensas de Ucrania en su guerra contra Rusia,
como para allanar el camino y que se incorpore a la alianza. La alianza militar más grande del mundo establecerá un nuevo comando para entrenar a las tropas ucranianas. Le proporcionará a Kiev uno de sus representantes, prometerá 40.000 millones de euros en asistencia de seguridad y entregará aviones de combate F-16. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que se ha vuelto necesario para detener, cito, el deseo imperialista de Rusia de subyugar y conquistar Ucrania. El señor Sullivan anunció las medidas también durante el foro de la industria de defensa de la OTAN en Washington. Insistió en que se quería proporcionar seguridad a Ucrania a largo plazo y que tal vez el más costoso y complejo de los nuevos programas sería la creación de un nuevo comando militar en Alemania. Lo dirigirá un general de 3 estrellas de la OTAN que supervisará el entrenamiento, equipamiento y desarrollo de la fuerza de las tropas ucranianas. Y ese entrenamiento y equipamiento no solo ayudará a Ucrania a mantener sus defensas, sino que también ayudará para cuando se integre a la OTAN como miembro de pleno derecho. Del mismo modo, el representante de alto rango que enviará la OTAN a Kiev, cito, profundizará la relación institucional de Ucrania con la alianza y servirá como punto de enlace para los altos funcionarios ucranianos de la OTAN. Estos son solo 2 de los elementos del conjunto de proyectos que se han diseñado para que Ucrania comience a asumir sus responsabilidades en la OTAN, si finalmente la admiten, claro. Un alto funcionario de la administración Biden describió la semana pasada su situación como un puente hacia la membresía. Pero Ucrania no puede actualmente unirse a la OTAN por varias razones. Entre otras, no mantiene la integridad de sus territorios y no cuenta tampoco con el apoyo unánime de los 32 países de la OTAN. Y es poco probable que Ucrania consiga el apoyo necesario para la membresía a corto plazo. Y es que algunas naciones como Hungría y Turquía no parecen dispuestas a comprometerse en lo que consideran acciones que provocarían deliberadamente a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que se debería exigir a Ucrania que prometa que no se unirá nunca a la OTAN como condición indispensable para la paz. Aún así, los nuevos esfuerzos de la OTAN probablemente garanticen que Ucrania siga recibiendo ayuda militar crítica en el largo plazo. Incluso si el gobierno cambia en los distintos Estados miembros. El señor Sullivan describió la cumbre anual de la OTAN de esta semana como una sesión de trabajo productiva para la base industrial de defensa. También elogió el compromiso de la alianza con la industria y el ejército para fortalecer, dijo, las capacidades críticas de defensa aérea ucraniana, incluso mediante el suministro de más aviones de combate F-16. El funcionario de la Casa Blanca anunció que más adelante, en la semana, el presidente Joe Biden se reunirá con más de 20 líderes mundiales. Estos ya han firmado sus propios acuerdos bilaterales con Ucrania, a la que defienden. La subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, también habló en el evento y elogió el esfuerzo internacional para apoyar a Ucrania contra lo que llamó el arsenal de la autocracia de Rusia. Aunque la OTAN es una alianza defensiva, dijo, era necesario prepararse para la agresión de potencias autoritarias como Rusia y China, y ante, cito, la posibilidad de una guerra prolongada. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.